Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cuarta palabra de Cristo en la cruz es la única que es referida por dos evangelistas, San Mateo y San Marcos. Los únicos que la refieren, y ellos son la única palabra que refieren y que cuentan. Hay una pequeña diferencia entre uno y otro. Uno utiliza el hebreo y el otro el arameo. Uno dice Elí, Elí, sería la forma aramea, y el otro dice Eloí, Eloí, que sería la forma hebrea de llamar a Dios. Parece que es un fragmento del Salmo 22. Elí, Elí, lema sabactani. Los dos evangelistas ponen en su evangelio el texto original, de tal forma que cuando se hace la traducción al griego, que es el primer idioma al que se traduce ese texto original, se mantiene el texto tal y como fue pronunciado por Jesús. Eso indica la enorme importancia que se dan a estas palabras. Son ciertas, son auténticas. Y lo son no solo porque los dos evangelistas cuentan lo mismo, sino porque, de alguna manera, expresan una debilidad de Cristo, de alguna manera. Están expresando algo extraño. Están expresando una duda. Toda pregunta implica una duda. Cuando pregunto es porque hay algo que no sé. Una duda, en este caso, terrible. Por quien la hace, por quien la expresa, y por aquel al cual se dirige. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, Dios, le pregunta al Padre, Dios, ¿por qué le ha abandonado? Por lo tanto, en ese momento, Jesús no está experimentando la compañía de Dios, la presencia de Dios, el auxilio de Dios, el sostén y el apoyo de Dios. Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese momento, hasta pocas horas antes, incluso en el terrible instante del huerto de los olivos, Jesús se ha dirigido a Dios llamándole Padre, incluso Papá, Abba. Le ha dicho en el huerto de los olivos, Abba, Papá. Si es posible que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Pero la noche oscura, profunda, ha caído sobre él. Está desangrado. La sangre no está regando bien ya su cabeza. Cada respiración le supone un enorme esfuerzo y un gran dolor. Posiblemente sus brazos estaban ya descoyuntados. Para respirar tenía que elevarse porque los pulmones no se podían llenar de aire, y eso significaba apoyarse sobre los clavos o el clavo que taladraba sus pies. El dolor era insoportable. Fue la última tentación de Cristo, peor que aquella que había experimentado al inicio de su vida pública en el desierto. El demonio saltó sobre él. Estaba débil. Era fácil en ese momento hacer presa de él, como aquel Job al cual su mujer y sus amigos le invitaban a renegar de Dios y a morirse. También a él el demonio le invita a renegar de Dios antes de morirse. Cristo expresa una duda. Dios mío, ¿por qué? Pero es una duda que expresa a la vez que indica
fe. Está hablando con Dios. Está usando su idioma. No está diciendo Abba, papá. Está diciendo Elí, Eloí. Está diciendo Dios, Señor. Cree en Él. No crees en aquel con el que no hablas. Si hablas con alguien es porque crees en Él. En la propia duda está implícita la fe. Dios mío, Elí, ¿por qué me has abandonado? Él mismo habría dado la respuesta pocas horas antes, incluso pocos minutos antes, pero ahora está en el final del camino. Se somete a nuestras dudas de fe. Resume nuestras dudas de fe. Ha cargado con el pecado del mundo sin ser pecador. San Pablo dirá, quizá meditando sobre ese momento de su vida, que el que no había conocido pecado se hizo pecado, no porque cometió pecado, sino porque cargó con nuestros pecados. Y eso le hace repugnante al Dios Todopoderoso, que es amor infinito y amor perfecto. El pecado, no Cristo, es lo que repugna a Dios. Cristo carga con ese pecado para destruir para siempre ese pecado. Y entonces, desde ahí, desde esa duda, después va a continuar mostrando su confianza, pero en ese momento nos está mostrando el camino. Cuando tengas dudas, no te asustes. Cuando tengas dudas, no pienses que por eso estás ofendiendo a Dios. Cuando tengas dudas, díselo al Señor. Cuando no sepas por qué estás sufriendo, díselo al Señor con confianza. También Cristo lo hizo. Cuando no tienes trabajo, cuando ha muerto un ser querido, cuando estás enfermo, cuando tienes miedo, cuando tu futuro está en el aire, díselo al Señor. No tengas miedo en decírselo. Pero después dile lo que dijo Jesús. Pero por ahora, Él se hace uno de nosotros hasta el final. Recoge, expresa, resume. Se pone encima de sus hombros agotados todas nuestras cargas y todas nuestras dudas. Y en ese momento del mayor dolor, en ese momento de su noche absolutamente negra y oscura, es como nunca un hombre, sin dejar de ser un Dios. Por amor a nosotros, entra en esa kenosis, en ese abandono absoluto. Por amor a nosotros, acepta la oscuridad. Por amor a nosotros, acepta sentirse lejos de Dios, abandonado por Dios, para desde ahí, para que sepamos que nada de lo nuestro le ha sido nunca extraño, para desde ahí poder decirnos cómo tenemos que comportarnos cuando también nosotros pasamos nuestra noche oscura.